trabajo sexual ya es oficialmente una actividad económica reconocida en España. Pero Luna, me tienes que estar mintiendo. Si todos los principales partidos políticos de España son abolicionistas. Si esto de lo que hablas no ha habido casi medios de comunicación que lo publiquen. Si los principales sindicatos en España se han posicionado a favor del abolicionismo. Pero vamos a ver, Luna, si hasta el PSOE ha anunciado que va a volver a intentar llevar adelante una nueva ley abolicionista este septiembre. Sí, sé todo esto, soy consciente de ello, pero es que resulta que efectivamente en medio de tanto revuelo abolicionista ha habido un gran avance como reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica reconocida aquí en España. En este caso, esta medida iría destinada específicamente para aquella parte del trabajo sexual que se realiza por cuenta propia, es decir, de forma autónoma. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces? Deja que te cuente. La CNAE, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, es el sistema que se utiliza en España para clasificar las diferentes actividades económicas de empresas y autónomos. Hasta 2024 estaba vigente la clasificación que se confeccionó en 2009. Pero es que resulta que ha habido una modificación este año 2025. Y esta nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que fue aprobada en enero de este año y terminó de entrar en vigor en julio de este mismo año, incluye el trabajo sexual en su epígrafe 96.99. Más específicamente, lo que se ha incluido dentro de la categoría de otros servicios profesionales no comprendidos en otras partes ha sido, y leo directamente, la prestación o concertación de servicios sexuales. Es decir, que la clasificación de actividades económicas aquí en España reconoce los servicios sexuales como una actividad económica, lo cual dota de cierto respaldo laboral a la actividad del trabajo sexual. Hasta ahora en España, aunque muchas veces se trate de negar, sí que había trabajadores sexuales que estaban dados de alta como autónomos y declaraban sus actividades económicas, pero eso sí, siempre lo hacían bajo otros epígrafes, puesto que no existía uno que detallara explícitamente la actividad de trabajo sexual. Aunque la mayoría de quienes se dedican a esta actividad no declaran, en los últimos años ha habido varias consultas de prostitutas que preguntaban a Dirección General de Tributos cómo darse de alta en el IAE. Explica a The Objective el catedrático de Derecho Financiero y Tributario César García Novoa, que abunda. La administración contestaba que esta actividad no era lícita y no estaba sujeta al IAE, aunque en la práctica había gente que se daba de alta en otros servicios o como masajistas. Es cierto, y cabe aclarar, que este epígrafe, el 96.99, no está destinado exclusivamente al trabajo sexual e incluye otras muchas actividades a modo de cajón desastre. Vamos, que este es el epígrafe en el que está todo aquello que no se contempla en otros epígrafes. Pero, contrario a lo que pueda parecer, esto puede llegar a resultar incluso ventajoso si tenemos en cuenta las características del sector del trabajo sexual, pues el darse de alta en un epígrafe que incluye otras actividades económicas también permite mantener cierta discreción, la cual puede ser necesaria en una actividad económica que roza con la intimidad y con lo privado, como puede ser el trabajo sexual. Y todo esto ha ocurrido en total silencio del gobierno, la administración y los medios de comunicación. ¿Será que el gobierno está intentando ocultar deliberadamente esta nueva modificación fiscal que viene desde Europa? Y es que efectivamente esta modificación fiscal no proviene directamente de las administraciones españolas, sino que esta modificación proviene de un interés de la Unión Europea de armonizar las diferentes fiscalidades de todos los países miembros. La Unión Europea lleva años diciendo que aunque una actividad no sea legal, esta debe estar sujeta al IVA. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que da igual que la actividad sea lícita o ilícita, que si es una actividad económica está sujeta a IVA, por lo que se ha adaptado nuestro ordenamiento a lo que dice el Tribunal Europeo. Es por esto que veíamos una modificación similar hace un par de meses en Italia, con la pequeña diferencia de que en Italia esta modificación sí que resultó altamente polémica y mediática, llegando esta medida italiana a despertar revuelo e incluso en medios de comunicación de distintos países. Caso diferente ha sido el de España, donde apenas hemos visto a los medios de comunicación hacerse eco de esta modificación. Y es que desde luego resulta llamativa la incoherencia de llevar a cabo esta medida con las propuestas abolicionistas que tiene en mente el gobierno. Y no solo que se tengan en mente estas medidas, sino que ya han sido propuestas en varias ocasiones en el pasado y se plantea el volver a llevar a cabo estas propuestas. Lo que parece evidente es que, como zanja García Novoa, si el plan a largo plazo es ilegalizar la prostitución, no parece una medida adoptada en esa línea. Veremos entonces cuáles son las propuestas y los planes de acción que se llevan a cabo en los próximos meses con respecto a este tema de la política y el trabajo sexual. Pero antes de terminar el vídeo, cabe recordar un par de cosas. Recordemos que el sector del trabajo sexual ya cotiza y declara ingresos en una importante proporción, y todo esto a pesar de nunca haber recibido ayudas para ello, y que también hemos visto cómo desde hace más de 10 años España incluye en el cálculo del PIB el volumen económico que se estima que proviene de trabajo sexual. Aunque este sea un gran paso en la línea de reconocer el trabajo sexual como actividad laboral y económica, no podemos olvidar los riesgos que supone para las personas que ejercen este trabajo el criminalizar
y clandestinizar esta actividad. Y esto es algo que llevan mucho tiempo advirtiendo algunas ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Y ya no hablamos solo de las implicaciones políticas o de las implicaciones directamente sociales, sino también, por ejemplo, de las implicaciones que puede llegar a tener la criminalización de esta actividad en relación a la salud, como por ejemplo el impacto que puede tener criminalizar el trabajo sexual en el aumento de las infecciones de transmisión sexual, materia de gran preocupación e importancia en salud pública. Ejemplos de las consecuencias negativas de la criminalización y de la elevada persecución policial a este sector podemos verlo en casos de diferentes países como Francia, Irlanda o Suecia. Sin embargo, en otros países como Bélgica o Nueva Zelanda se ha caminado en dirección a la obtención de derechos laborales para este sector, siempre contando también con la voz de expertos en la materia, y el resultado ha terminado siendo un consenso político del que no ha habido vuelta atrás. ¿Qué más ejemplos, estudios, investigaciones o pruebas de realidad hacen falta para que aquí en España nos demos cuenta de las consecuencias negativas que tendría sucumbir a este pánico sexual en el que se basan los movimientos prohibicionistas y abolicionistas, no solo para trabajadores sexuales, sino incluso para la sociedad en completo?